ahora resulta que López, de manera cobarde, va en contra de Xóchitl Gálvez, quien encabeza la candidatura del Frente Amplio por México a la presidencia de la República. Y a no tener elementos para acusarla de deshonesta, como deshonesta es su corcholata Sheinbaum, se vale de su grupo de malhechores, de delincuentes de Morena, concretamente el cara de sapo Mario Delgado, para hacer pública un oficio que manda Mauricio Tabe, el alcalde de Miguel Hidalgo, para decirle que demuela el fraccionamiento que es propiedad de la señora Xóchitl Gálvez y que hizo un desarrollo habitacional desde el 2018, cuando estaba el señor Víctor Hugo Romo, que era el alcalde en ese tiempo. Y pues eso no es más que una venganza política para frenar el fenómeno Xóchitl Gálvez, y eso no tiene nombre, eso se llama ser cobarde, pues utiliza los métodos más repugnantes, más indignos de frenarla en el paso a la presidencia y además causarle un daño patrimonial, porque esa señora sí ha trabajado y López y su camarilla de sinvergüenza se han enriquecido a la sombra del poder sin trabajar. López duró toda su vida sin trabajar, 14 años para recibirse, de manera que es una prueba palpable de que estamos viviendo en un estado sin ley, en donde la delincuencia es la única que tiene derechos humanos, la que manda y a la que se le respetan esos derechos humanos, como sucedió con el hijo del Chapo, Ovidio, que López dio instrucciones para que lo dejaran en libertad a pesar de que ya lo había detenido el ejército mexicano. Y eso lo compruebo con la entrevista que tuvo el teacher con el alcalde Mauricio Tabe, así. Y por eso manda Mario Delgado y manda Víctor Romo a decir esto. Lo que está claro es que esa obra se construyó durante 2018, 2019, 2020 y la compraventa se hizo en el 21. El gobierno era el de Víctor Romo y esa obra fue inscrita en el registro público de la propiedad del gobierno de la ciudad, que por cierto gobierna Morena. Entonces es falso lo que están diciendo. ¿Qué se hizo? Cuando el desarrollador dio aviso de la construcción, es decir, registró la manifestación durante el periodo de Xóchitl, pero la obra se hizo durante el periodo de Romo. Yo me pregunto por qué no suspendió Romo si es que encontró ilegalidades. ¿Por qué no clausuró? ¿Qué decisiones tomó? Pues él siendo alcalde de Miguel Hidalgo y ahorita sale con este cuento. Pues es que le dio un ataque de memoria, ¿no? No, más bien les dio un ataque de desesperación porque están muy apanicados de verdad, porque les ha ido muy mal. Yo lo que veo en el fondo es que buscan generar una cortina de humo después del desastre de la crónica del dedazo anunciado de la semana pasada y el pataleo que ha dado Marcelo Ebrard frente a Morena. Entonces dijeron, hay que buscar algo contra Xóchitl, buscar algo, ¿no? Bueno, efectivamente, como dice el alcalde de Miguel Hidalgo, López es un cobarde matoncito que no se para abusar de su poder, y más cuando se encuentra en peligro la candidatura más bien el triunfo a la presidencia de la República de su corcholata, porque el fenómeno Xóchitl Gálvez está pero a 100 por hora y no la van a parar porque esa señora es decente y ha trabajado toda su vida y puede presumir que ella sí es una persona honesta y que tiene espíritu de servicio, porque todo lo ha conseguido es en base al esfuerzo personal vendiendo gelatinas
Y en cambio López nunca trabajó, fue extorsionador profesional de los partidos políticos PRI y PAN. Y además recibió chayote del mismo Salinas, le dieron 9 millones de pesos por desocupar una avenida en donde estaba protestando que dizque por un fraude electoral. Y con ese chayote su padre, que fue el prestanombre, compró el rancho La Chingada, donde se va a ir. Y finalmente dejó testamento nada más a favor de López y no de los 5 hermanos restantes. Por lo que es claro que López es un sinvergüenza chayotero y que camina con bandera de Mesías de barro. Pero por otro lado, aquí lo importante es que el uso o permiso de uso y ocupación de ese fraccionamiento se tiene que hacer a priori, no a posteriori. Ya que se construyó ese fraccionamiento, es imposible ahora que quieran derrumbar o quieran destruir el fraccionamiento. En primera, porque se violarían no solamente los derechos humanos, sino los derechos de legalidad y seguridad jurídica que asiste a todo ciudadano en los términos de los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Federal. O sea que efectivamente aquí se trata de otro distractor de López y además puede sacar dividendos favorables a favor de la Sheinbaum al descalificar a la señora Xochitl por un asunto que no tiene ninguna trascendencia y que además no es posible que hasta ahora, que ya anda en campaña, le están cobrando la factura. Sea o no sea verdad de que no haya tenido el permiso de uso y ocupación de ese terreno, ¿por qué hasta este momento? Eso se llama cobardía. Y para estar a tono con la defensa de Xochitl, me permito activar estas declaraciones en la Cámara de Diputados. Legal, no hay un metro ilegal, no hay nada ilegal. Lo que tienen es miedo y me están inventando. Yo por eso los reto a que me la demuelan. Demuélanla, de verdad. Pero usted descarta conflicto de intereses, esa es mi pregunta. No hay conflicto de interés, esa es absolutamente, con eso me porque quedo. la manifestación, el uso de suelo es legal. ¿Sale? Ok. ¿Usted sabe o tiene conocimiento que la casa que compró no cuenta con el permiso de uso y ocupación que otorga la alcaldía? A ver, ahí le va. No es un requerimiento para escriturar una casa. Usted le notifica a la alcaldía la terminación de obra, y eso sí existe. La arquitecta que la construyó le notificó a la alcaldía de Víctor Hugo Romo la terminación de obra. Si la alcaldía no fue, que por cierto sí fue a revisar y no clausuró, pues es porque no encontró ninguna anomalía. Pero la alcaldía fue a revisar. Pero la casa tiene este permiso. A ver. Bueno, independientemente de si tenga o no razón Xochitl Gálvez sobre su argumento de que el permiso de ocupación se debe de otorgar después, lo cierto es que se trata de una táctica política muy cobarde de López para descalificarla y sacarla de la contienda electoral. No se trata de otra cosa. Pero aquí el asunto es que eso no va a proceder, la demolición. ¿Por qué? Porque la propiedad actualmente tiene un fin social. Ya no tiene los atributos como la conocían los romanos del jus utendi, jus frendi y jus abutendi. O sea, que la propiedad no tenía un carácter social. Ahora sí tiene un carácter social y por ende debe de respetarse la posesión, independientemente de si obtuvo o no el permiso de uso y de ocupación del inmueble. Además, el anterior alcalde, el señor Víctor Hugo Romo,
¿Por qué hasta este momento Morena se está aprovechando cuando que al que le correspondía haber parado la obra o demolerla sería al señor Víctor Hugo Romo, y no ahora exigir al actual alcalde Mauricio Tabe la demolición? Porque eso es inconstitucional, ese es un abuso de autoridad que no va a suceder, porque de lo único que se trata, según la instrucción de López, porque su palera y corcholata no remonta, pues es hacerle un sainete a la señora Xóchitl. Yo le recomiendo a la señora Xóchitl que denuncie a López por juicio político, porque López se comprometió a respetar la Constitución y las leyes ordinarias y hizo un juramento de desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y mirando en todo por el bien y la prosperidad de la nación. Y lo que está haciendo es un abuso de autoridad, es descalificar a esta señora para dejarle la puerta libre de la corrupción a la corcholata y que gane sin ningún contratiempo. Además, lo que debe importarle más a la señora Xóchitl Gálvez y al Frente Amplio por México es acudir a los órganos internacionales para denunciar todas estas tropelías, todos estos abusos de este cobarde matoncito, y pararlo en su afán de seguir imponiendo un maximato para que le cubran sus tropelías y para que se imponga su cuarta transformación, que es un sistema comunista semejante al de Venezuela. Yo le recomiendo a la señora Xóchitl Gálvez que lo mande mucho a la chingada Tabasco, su rancho, y que siga con su campaña, que no se atemorice. No existe ningún ilícito, ni mucho menos tienen que proceder a destruir lo que se haya levantado en ese lugar, porque la propiedad tiene un fin social, no es por capricho de ningún dictadorcillo de aldea como López para que venga ahora con ese cuento, porque lo único cierto es que es un distractor, es para llamar la atención a los paleros que descalifiquen a Xóchitl en ese ascenso que está haciendo para ganar la presidencia de la República. De manera que, repito, que concurran a los organismos internacionales la señora Xóchitl y que además presente demanda de juicio político en contra de López en los términos de los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Federal, y que se deje de discutir con López y con su camarilla de bandidos. Y como dice el dicho, a palabra de borracho, oídos de cantinero. Porque esa calidad tiene López. Es un borracho que está mareado de poder. Gracias.